Critias o Atlántico. En el diálogo intervienen Timeo, Critias, Sócrates y Hermócrates. Critias toma la palabra y se propone hablar de la guerra entre los que habitaban más allá de la columna de Heracles y todos los que poblaban las zonas interiores. Dicha guerra aconteció hace 9000 años. A la cabeza de los guerreros de la isla de Atlántida se encontraban los reyes, quienes gobernaban una isla mayor que Libia y Asia, pero que producto de terremotos fue hundida, intransitable ahora para los navegantes. En una ocasión, los dioses distribuyeron entre sí las regiones de toda la tierra por medio de la suerte, sin disputas. Una vez hecha la repartición, poblaron las regiones, criando a los hombres como a sus rebaños y animales, semejante a como se dirige una embarcación desde la proa. Los dioses actuaban sobre el alma de los hombres por medio de la convicción, como si fuera un timón. Hefesto y Atenea recibieron esta región como su única parcela, implantando aquí hombres buenos, e introdujeron el orden constitucional en su raciocinio. De estos hombres se conservan sus nombres, pero sus hazañas desaparecieron a causa de las destrucciones, pues quienes sobrevivían a causa de la destrucción eran cerriles y analfabetos, solo podían recordar nombres y muy pocas hazañas. Dada la escasez de subsistencia para el sostenimiento de la vida, escasez que duró muchas generaciones, ellos y sus hijos se ocuparon en satisfacer sus necesidades sin ocuparse de su pasado. El estudio y la historia de las cosas antiguas se introdujeron con el ocio en las ciudades, cuando cierto número de ciudadanos tenían aseguradas las cosas necesarias para vivir. En la lista de guerreros narrada por los sacerdotes egipcios aparecen Cécrope, Erecteo, Erictonio, Erisicton y muchos más. En aquel entonces, diferentes clases de ciudadanos habitaban el país. Los guerreros vivían separados de los demás como hombres divinos. Estos guerreros no poseían nada en particular. Consideraban todos los bienes como pertenecientes a todos. No exigían de los demás más que lo que justamente necesitaban para vivir, y desempeñaban con el mayor esmero las funciones del Estado. Sobre Atenas, expresa Critias que, como se produjeron muchas y grandes inundaciones en los 9000 años, lo de ahora ha quedado semejante a los huesos de un cuerpo enfermo. Antes de las erosiones, había montañas coronadas de tierra, y las llanuras que ahora se dicen del suelo rocoso estaban cubiertas de tierra fértil. Había muchos árboles altos útiles, y la zona producía muchísimo pienso para el ganado. Anualmente gozaba del agua de Zeus, proporcionando abundantes fuentes de manantiales y ríos. En aquella época, la ciudad estaba establecida de la siguiente manera. La Acrópolis no existía como en la actualidad, pues una lluvia torrencial erosionó toda la tierra que la rodeaba y la dejó desnuda. Pues hubo terremotos unidos a un gran diluvio, el tercero, antes de la destrucción de la época de Deucalión. La enumeración de Critias parece indicar que Platón sostenía la existencia de al menos dos diluvios importantes, después de la destrucción de la Atenas primitiva, el de Deucalión y otro anterior. Los guerreros ocupaban un sitio independiente y aislado alrededor del templo de Atenea y Hefesto. Ellos habitaban la parte norte de la Acrópolis de Atenas, donde había construido habitaciones comunes y comedores para el invierno, sin oro ni plata, pues ellos buscaban el término medio entre la prepotencia y la pusilanimidad. Sus casas eran ordenadas, en las que ellos y los hijos de sus hijos envejecían y traspasaban siempre el mismo estado a otros semejantes. La parte sur de la Acrópolis era usada por ellos para actividades en común, jardines, gimnasios, comida. Estos gobernantes, al actuar siempre movidos por la justicia, eran famosos en toda Asia y Europa por la belleza de sus cuerpos y la completa excelencia de las almas. Cuando a Poseidón le tocó en suertes la isla de Atlántida, luego de que los dioses se distribuyeron la tierra por sorteo, la pobló con sus descendientes, nacidos de una mujer mortal. El centro de la isla estaba ocupado por una llanura en dirección al mar. En el centro de la llanura había una montaña baja por todas partes, que distaba a unos 50 estadios del mar. Un estadio equivale a 600 pies. En dicha montaña habitaba Evenor, uno de los hombres que en esa región habían nacido de la tierra, quien convivía con su mujer Leucipe. Su hija se llamó Clito. Cuando la mujer llega a la edad de recibir marido, sus padres murieron, siendo desposada por Poseidón, quien para defender la colina que ella habitaba, la aisló por medio de anillos alternos de tierra y mar, cavados a partir del centro de la isla, todos a la misma distancia por todas partes, inaccesible para los hombres. Poseidón engendró y crió 5 generaciones de gemelos varones, y dividió toda la isla de Atlántida en 10 partes, entregando la casa materna al primogénito Atlante, quien fue un nombrado rey y gobernaba toda la isla y el océano Atlántico. El hijo del titán Jápeto, hermano de Prometeo, y que tiene la misión de sostener el cielo, aparece aquí como el primogénito de Poseidón y el rey más importante de Atlántida.
Al gemelo nacido después se le llamó Eumelo. Gobernaba la parte extrema de la isla, desde las columnas de Heracles hasta el lugar denominado Gadirica. El siguiente hijo fue llamado Anferes, otro fue llamado Ebemo. Al primer hijo de los terceros le puso por nombre Neseo, al siguiente Autóctono. Al primer hijo del cuarto par lo llamó Elásipo, al posterior Mestor. Al mayor del quinto par lo llamó Asaes y al segundo Diáprepes. El rey más anciano transmitía siempre al mayor de sus descendientes la monarquía y la conservaron a lo largo de muchas generaciones. La mayoría de las cosas necesarias para vivir las proporcionaba la isla: raíces, follajes, madera, jugos, flores, legumbres, frutos. Además, la raza de los elefantes era muy numerosa. Como disponían de tal abundancia, construyeron palacios, puertos y templos. Instalaron desde el principio el palacio real en el edificio del dios y de sus progenitores. Abrieron los círculos de tierra que separaban a los del mar, lo necesario para que los atravesara un trireme. La isla en la que estaba el palacio real tenía un diámetro de 5 estadios. El palacio, dentro de la Acrópolis de la Atlántida, tenía consagrado un templo inaccesible a Clito y Poseidón, rodeado de una valla de oro. Había un templo de Poseidón de un estadio de longitud y 300 pies de ancho. Las cúpulas fueron revestidas de oro, el exterior de plata. Las paredes fueron revestidas de oricalco. Dentro del templo colocaron imágenes de oro. El dios de pie llevaba las riendas de 6 caballos alados y tocaba, a causa de su altura, el techo con la cabeza. A dicha imagen la rodeaban 100 nereidas sobre delfines. Las nereidas son 50 ninfas marinas asociadas generalmente al culto de Poseidón. En la isla había un hipódromo que permitía que los caballos compitiesen libremente todo el perímetro. Del resto de la región se dice que era muy alta y escarpada desde el mar, pero que los alrededores de la ciudad eran llanos, suaves y planos. Allí cosechaban la tierra 2 veces por año, en invierno con las aguas provenientes de Zeus, y en verano conducían desde los canales las corrientes que produce la tierra. Estaba dispuesto que cada distrito de la llanura de hombres útiles para la guerra proveyera un jefe. La llanura tenía una extensión de 6 millones de estadios cuadrados y un sistema de canales la dividía en 600 cuadrados de 10.000 estadios cada uno con 100 distritos de 100 estadios, que da 60 distritos. Se había reglamentado que cada jefe proveyera, en caso de guerra, la sexta parte de un carro hasta 10.000 carros, 2 caballos sin jinetes, un par de caballos sin carro, un infante con escudo pequeño, 2 hoplitas, arqueros y honderos, lanzadores de piedras, lanceros y marineros. Cada uno de los 10 reyes imperaba sobre los hombres, castigando y matando a quien quisiera. El gobierno y la comunidad de los reyes se regían por las disposiciones de Poseidón, tal como aparecían en la Constitución y las leyes escritas por los primeros reyes en una columna de oricalco que se encontraba en el centro de la isla, en el templo de Poseidón, lugar en el cual se reunía cada lustro o bien cada 6 años para honrar lo par y lo impar. En las reuniones los reyes deliberaban y antes del veredicto rogaban a Poseidón que tomara la ofrenda sacrificial. Un toro que primero era cazado por los 10 reyes sin hierro, con maderas y redes, y luego degollado. Al dios le ofrecían todos los miembros del toro, luego llenaban una crátera y vertían en ella un coágulo de sangre por cada rey. El resto lo arrojaban al fuego. Mientras hacían libaciones sobre el fuego con la sangre de la crátera, juraban juzgar según las leyes de la columna y castigar las infracciones. En la columna donde se sacrificaba al toro estaban escritas una serie de maldiciones para aquellos que desobedecieran las leyes. Después de haber bebido y comido y dedicado la fuente como es voto en el templo, los reyes se vestían con un bellísimo vestido púrpura y se sentaban en el suelo junto a las ascuas del juramento sacrificial. Tras apagar el fuego, durante la noche, eran juzgados y juzgaban si alguien acusaba a alguno de ellos de haber infringido una ley. Al amanecer, escribían los juicios en una tablilla de oro y la ofrendaban como recuerdo junto a las vestimentas. La más especial de las leyes que ellos procuraban cumplir era esta: no atacarse nunca unos a otros y ayudarse entre todos en caso de que alguien intentara destruir la estirpe real. Ningún rey podía matar a ninguno de sus parientes si no contaba con la aprobación de más de la mitad de los 10. La razón por la cual la isla de Atlantis se lanzó en guerra contra los atenienses fue porque mientras la presencia del dios Poseidón era suficientemente fuerte, los habitantes obedecían las leyes, no se equivocaban, ni perdían el dominio de sí a causa de la riqueza. No obstante, cuando se agotó en ellos la parte divina, porque se había mezclado muchas veces con muchos mortales, y predominó el carácter humano, se pervirtieron, llenos de injusta soberbia y poder. Así, Zeus decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Por ello, reunió a todos los dioses en su mansión, la que tiene instalada en el centro del universo,
y dijo: